Hola, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra reunión de hoy, de nuestros estudios de los jueves, con estos temas de los encuentros con Jesús. Y vamos a comenzar como cada semana con poniendo este tiempo en manos de Dios con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos has atraído, Señor, en este día. Nos traes para reunirnos en tu nombre, Señor. Tú nos acompañas aquí hoy, Señor, y te damos gracias porque tú estás siempre dispuesto, Señor, a enseñarnos a través de tu palabra. Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones para que estemos receptivos, Señor, a una nueva enseñanza, Señor, y que también tengamos esa actitud de, de hacer lo que aprendemos en la palabra, Señor. No solamente escucharla, sino también ser hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien. El tema de hoy es el encuentro de Jesús y Simón el fariseo. La base bíblica la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Y les voy a leer la nueva traducción viviente, a partir del versículo 36, que dice: Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decir. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Versículo 43. Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Una persona a quien se le perdona poco, demuestra, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Versículo 50, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es un pasaje donde está Jesús, lo invita un fariseo, ¿sí? Que ya es ese simple hecho, pues es llamativo, ¿no? Porque pues generalmente los fariseos tenían una actitud de rechazo hacia él. Y bueno, este fariseo llamado Simón lo invita a su casa a cenar, ¿verdad? Lo invita a cenar con él. Tal vez quería conocerlo mejor, tal vez esperaba obtener alguna evidencia con la cual atacarle, ¿verdad? No sabemos cuál era la motivación del fariseo, pero lo que sí sabemos es que Simón se avergonzó de que esta mujer prostituta entrara en su casa para ungir a Jesús.
Esto pudo haber sido, adelante, esto pudo haber sido una experiencia que cambiara su vida, pero él estaba demasiado ciego como para ver todo lo que estaba sucediendo, ¿sí? De acuerdo con la armonía de los evangelios, justo antes de este hecho, Jesús, varios capítulos atrás, había hecho una invitación a descansar, ¿sí? Dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30, y se los leo. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y tal parece que esta mujer respondió y confió en Cristo, fue transformada y vino públicamente a Jesús para manifestarle su amor y su adoración, ¿sí? Jesús en ese pasaje de Mateo 11 que acabamos de leer, dice: vengan a mí todos los que estén cansados. No hace distinción si eres hombre, si eres mujer o a qué te dedicas, ¿sí? Y ese es el llamado que hace Jesús. Él está siempre dispuesto a recibirnos, a escucharnos, y reconocemos, y somos humildes, y reconocemos que lo necesitamos, ¿no? Y esa invitación pues también era para los fariseos, pero bueno, ellos tomaron otra actitud. En general, algunos sí creyeron, ¿no? Cuando en este pasaje Simón dice para sus adentros, o sea, él, en su pensamiento, él dice: esta mujer es una pecadora. Pero él debió decir y reconocer: yo soy pecador también. Y no fue la actitud, ¿sí? No lo señaló. Y retó. Sí. Si fuera profeta, sabría. Sí, algo muy interesante en el pasaje es que Jesús estaba dejando claro, porque fíjense, bueno, primero les voy a leer lo que dice el versículo 42, se los voy a repetir. Versículo 42. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que la amó más? ¿Sí? Y en esa parábola Jesús dejó claro, y en ese pasaje, el versículo en específico, que todos estamos en deuda con Él. Algunos más, otros menos. Y que no podemos pagar por nosotros mismos, ¿sí? Aquí dice: ninguna de las dos personas pudo devolver el dinero. Somos nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos subsanar los efectos de nuestros propios pecados. No podemos decir, bueno, ya voy a compensarlos de alguna forma y ya estamos tablas. No podemos, todos estamos en esa bancarrota espiritual. Aquí la diferencia en el pasaje es que la mujer se había arrepentido y había aceptado su pecado, se había arrepentido y había buscado el perdón de Dios. Y el fariseo, él decía: no, ella es pecadora. Automáticamente se entiende que está diciendo: yo no soy como ella. Y ese era su mayor problema, ¿sí? Y sigue la historia, ¿no? Esta parábola busca comparar a dos deudores. Nos muestra el monto de la deuda y el perdón de las dos deudas y la gratitud de ambos, ¿sí? En la parábola, pues sí, o sea, las personas de la parábola, los que tenían la deuda, ambos mostraron gratitud, solo que una de ellas mostró mayor gratitud porque se le perdonó más, ¿verdad? Entonces, también hay otra cosa importante que podemos ver en el pasaje, porque Simón lo invitó a cenar, ¿verdad? Lo invitó a su casa. Pero en los versículos 44 al 46 se muestra que su hospitalidad fue muy tímida, pues sí te recibo, pero pues tampoco te doy tan buen trato como se acostumbraba. Cuando tú tienes un invitado especial, le ofrecías una forma de lavarse los pies, por ejemplo, ¿sí? Antes no andaban con zapatos cerrados, entonces, y en la calle pues pasaban los animales de carga y los animales
tiraban muchas cosas, ¿verdad? Entonces era una forma de decirle a tus invitados que estuvieran cómodos, ¿verdad? Pero este fariseo no le dio un trato y Jesús se lo señala, ¿verdad? Sí, porque ahí le dice, cuando entré tú no me ofreciste agua para lavarme los pies. Y ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. ¿Sí? Entonces hace ese contraste con el derroche de amor de la mujer. ¿Sí? El amor de ella despliega, o sea, el amor que ella despliega es el fruto de un corazón penitente, de un corazón arrepentido y agradecido. ¿Sí? Y es muy claro, es muy claro. Se espera que nosotros tengamos esa actitud cada día. Porque si hemos sido perdonados de nuestros pecados, si hemos creído en el Evangelio, hemos recibido el perdón de Dios, pues se nos ha perdonado mucho, mucho. ¿Sí? Ahora, el pecado contra Dios es más grave que los daños y los pecados que hacemos entre nosotros. O sea, si yo te ocasiono un daño, es grave, es malo, pero es mucho más grave pecar contra Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar conscientes. La invitación del pasaje es a que entendamos que tal vez aquella persona de la parábola que dice que le debía mucho y que le fue perdonado, pues tal vez seamos nosotros, ¿verdad? Y que actuemos en consecuencia, que actuemos con agradecimiento y reconociendo que pues, de dónde fuimos sacados, ¿verdad? Las dos deudas de 500 piezas de plata y la de 50 piezas de plata no representan necesariamente la cantidad de pecado, más bien representan el nivel de conciencia de la culpa de cada uno, ¿sí? Por eso este, la mujer que se le perdona mucho, ella sí estaba muy consciente de todo lo que se le había perdonado. Estaba muy consciente de sus faltas, ¿sí? Pero Simón, en contraste, el fariseo, parecía que ni siquiera estaba consciente que era un pecador. Entonces, pues no sentía agradecimiento. Ese fue su error, ¿verdad? Él no se sentía deudor, no se sentía, pues sí, agradecido, porque él decía, no, pues yo soy bueno, yo no soy como ella, ¿verdad? Entonces a veces nos queremos medir en la escala de alguien más, y pues es muy fácil cuando has cambiado ciertas actitudes en tu vida y has dejado ciertas prácticas, pues sí es muy fácil compararte con alguien que todavía está en esos problemas, ¿verdad? Pero esa no es la medida que Dios utiliza. O sea, la medida que Dios utiliza para medir nuestro pecado es su santidad. Y delante de su santidad todos estamos perdidos y todos hemos pecado mucho. ¿Sí? Entonces, Simón no se sentía pecador, pero sin embargo él desesperadamente necesitaba ser perdonado. Y hubiera podido ser perdonado si se hubiera humillado, hubiera reconocido sus pecados y hubiera confiado en Jesús. Pero lo tenía enfrente, estaba sucediendo un milagro de salvación ahí, porque Jesús en ese pasaje perdona a la mujer y le dice, tu fe te ha salvado. Había testigos y algunos de ellos dijeron, no, prefirieron aferrarse a sus costumbres, a su religiosidad, y prefirieron confiar en digamos que en su propia reputación, que decir, no, pues sí, reconozco que pues sí, que estoy equivocado y necesito tu perdón. Entonces Jesús tiernamente le señala a Simón sus pecados de omisión, porque no lo había tratado con la amabilidad y la hospitalidad que se esperaba de un invitado especial. Ya no te digo de un maestro y no te digo del Mesías, porque si tú supieras que va a cenar en tu casa el Mesías, pues sí, preparas algo especial, ¿verdad? O sea, tendrías que ser muy necio para no hacerlo, pero era el problema de él no lo reconocía como hijo de Dios. Y no solo no lo trató como a un invitado especial, tal vez le quiso demostrar que no se merecía eso. O sea, tal vez podía haber algo más de soberbia todavía, algo más grave en el corazón del fariseo. ¿Sí? Y no lo dice la Biblia, pero pudiéramos imaginar que tal vez pudiera estar cayendo en esas actitudes.
La mujer era culpable de pecados de la carne, pero Simón era culpable de pecados del corazón, del espíritu. Una actitud de crítica y un corazón duro. Y esos son los pecados más complicados. Es muy fácil decir, no, pues yo no he matado a nadie. ¿Sí? Pues sí, pues no, estuviéramos en la cárcel, ¿no? Otro tipo de pecados que son más físicos, que son más tangibles. No, lo más delicado son los problemas del corazón, porque puede parecer todo que soy muy cristiano, ¿sí? Que me comporto muy bien delante de las personas, pero Dios conoce nuestro corazón. Y puedo tener un corazón muy dañado y corrompido y mostrar otra cara ante las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, aquí el fariseo, pues si tú lo veías, cómo se desarrollaba en sociedad, pues era una persona respetable, ¿verdad? Buscaban cumplir las leyes de Dios, y tenían buenas costumbres, buenos hábitos, sí, pero su corazón era el mayor problema. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas. Aquí la enseñanza es a que todos estemos conscientes de que sí tenemos que vivir como Dios quiere, tratar a las demás personas como queremos ser tratados, amarlos, demostrarles, pero principalmente tenemos que estar en comunión con Dios con un corazón libre de culpa. No vamos mientras estemos en este mundo terrenal y tengamos esta naturaleza caída, no vamos a dejar de fallarle a Dios. Pero es muy distinto a tener caídas y levantarme, porque quiero agradarle, a vivir en pecado. Es muy distinto, ¿no? ¿Sí? O a dejar de reconocer que estoy fallando. ¿Sí? Así es. Que hemos escuchado eso, ¿eh? En alguna plática con un hermano nos platicaba que cierta persona le decía, no, es que ya como cristiano ya no pecamos. O sea, en ningún lugar de la Biblia vas a encontrar eso. De hecho, la Biblia te enseña que es todo lo contrario, que seguimos necesitando a Dios. ¿Sí? Dice en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Y habla de esta actitud que debemos tener para buscar limpiarnos de todo lo que nos estorba, no solamente en el cuerpo, o sea, los pecados, digamos que materiales, sino también limpiar nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿verdad? Y en el versículo 47 hay que dejar claro que este pasaje no dice que la salvación es por obras, porque el versículo 50 te lo aclara. Dice Jesús le dijo en el versículo 50, dice Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El versículo 47, el que ahorita hablaba, dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Sí? Pero aquí habla de obras, de que ella demostró tanto amor, pero primero vino la salvación, primero vino el arrepentimiento. Después, en consecuencia, por agradecimiento a Dios, vinieron las buenas acciones de ella. ¿Sí? Ella no fue a ungir los pies de Jesús para ganarse el favor de Dios. Ella recibió el favor de Dios porque se arrepintió y creyó en que Jesús era el Mesías. Y cuando ella recibió esa verdad, en agradecimiento actuó de esa manera. ¿Sí? Entonces, ay, perdón, se me movió aquí la hoja. Digamos que las obras fueron prueba de su fe, ¿sí? Y fueron motivadas por amor. Esto acerca del tema de las obras que son resultado de la fe, lo leemos en el libro de Santiago. Bueno, les voy a leer más bien Tito capítulo 3,
versículos 4 al 7. Sí. También el pasaje en Santiago capítulo 2 habla de la fe y las obras, pero vamos a leer Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Si alguien lo quiere leer, adelante. Más con el micrófono. Oh. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. ¿Hasta qué versículo me dice? 7. Perdón. Pero cuando Dios nuestro Señor dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Aquí habla de que primero Dios nos dio a conocer su bondad y su amor, ¿sí? Y nos salvó no por las acciones justas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Primero es la fe, primero es la gracia de Dios, el regalo de la salvación, y en consecuencia vienen las obras que son resultado de esa, de esa fe, ¿verdad? Sí, y estas obras de la mujer también fueron motivadas por el amor, precisamente porque ella recibió el amor de Dios y fue como válido en su vida, fue como manifiesto en su vida, y ella de esa forma también correspondió. ¿Sí? Y a veces es lo que sucede, porque se espera que como hijos de Dios, como cristianos, pues tengamos una reacción distinta ante los temas y las problemáticas con las personas y tanta interacción que tenemos y fricciones que tenemos en todos lados, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en donde te encuentres. Entonces, nosotros tenemos que estar como un paso adelante en cuanto a ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque si yo quiero hacer justicia por mis propios medios, estoy como haciendo a un lado a Dios y dejando a un lado lo que Él hizo por mí. Y estoy olvidando que fui perdonado. ¿Sí? A veces batallo para perdonar a las personas porque olvido que a mí ya me perdonó Dios. Y que, aparte, cuando ya estudiamos las escrituras, leemos y entendemos que si yo no perdono a alguien, Dios no me perdona. Entonces, pero a veces podemos tener esa actitud. ¿Qué quiere decir? Que estamos olvidando ese principio de Dios. El perdón hacia otras personas no es negociable. Y ojo, una cosa es perdonar y otra cosa es comentar que te sigan dañando. Eso no enseña la Biblia. Pero sí que tú te liberes de esas ganas a veces que tenemos de hacer justicia por nuestra propia mano. Dice la Biblia, que dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, déjaselo. A veces la justicia la vemos rápida, como el ejemplo que nos platicabas hace rato, Daniel. ¿Verdad? Y a veces no, a veces va a ser incluso en la vida eterna. ¿Verdad? Pero sí sabemos que Dios cumple esa promesa, la va a cumplir. Todo se va, todo se va a juzgar, todo lo que te hagan. Y eso nos debe dar esperanza y temor, porque todo va a ser juzgado. ¿Verdad? También lo que hagamos nosotros. ¿Sí? Entonces, una vez más, al final de este pasaje, estaban los fariseos ahí murmurando y cuestionando quién es este, por qué perdona pecados. ¿Sí? Una vez más lo acusaron de blasfemia. Y esto no era nuevo, los fariseos ya habían reaccionado. Por ejemplo, en el capítulo 5 del libro de Lucas, versículo 21 dice, entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sí? Pero la mujer de este pasaje supo que había sido perdonada porque el mismo Jesús le dijo.
tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Sí? Hay una gran diferencia en cómo recibió esa verdad la mujer y cómo la recibieron algunos de los que estaban alrededor. ¿Sí? En ese capítulo que acabamos de mencionar, el del capítulo 5 de Lucas, en el versículo 21, no sé si lo recuerdan, porque ya lo hemos visto aquí en estos estudios, es la historia de ese paralítico que fue cargado por sus amigos, ¿sí? Que luego fue sanado, que ahí sucede algo muy característico, que no lo vemos muy seguido en la Biblia, que dice que por la fe de ellos, él fue sanado el paralítico. O sea, la importancia que tiene la oración que haces por alguien, por un conocido, por un familiar, incluso por un desconocido. Pero aquí habla de amigos, ¿sí? Porque son los que estaban con él y los que dijeron, vamos a llevarlo para que lo sane, ¿sí? El punto es que, bueno, aquí sucede igual. Sí fue sanado el paralítico, los amigos fueron testigos y seguro se regocijaron, pero hubo fariseos y hubo personas que lo acusaron de blasfemia, ¿sí? La misma actitud de no reconocer la divinidad de Dios, no reconocer que Jesús es el Mesías, y era lo que los tenía en conflicto, ¿sí? Lo que les impedía precisamente gozar de esos beneficios, ¿verdad? Entonces, esto representaba un problema para los fariseos porque ellos, al rechazar la identidad de Jesús, pues estaban rechazando al mismo tiempo todo lo que Jesús ofrece, ¿verdad? Ellos quisieron seguir basando su salvación en sus propios actos de bondad, cuando Dios conoce nuestro corazón mejor que nadie. Incluso conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. ¿Sí? Y bueno, algunas preguntas al pasaje es, ¿con quién había entrado a comer Jesús en este pasaje? ¿Con quién entró? Con Simón el fariseo. Sí, seguramente alguna comitiva más, ¿verdad? Pero era la casa de Simón que lo había invitado, ¿no? ¿Y qué hizo la mujer de la ciudad que se menciona en este pasaje al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo? Así es, entró ahí, ¿no? Entró pues quiso ungirlo con un perfume muy costoso y que realmente no era algo que hacían muchos, ¿verdad? También, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta o la actitud o la reacción más bien de Simón el fariseo, que dijo para sí, o sea, en su pensamiento? Así es. Supiera lo que es ella. Sí, más bien, si fuera profeta, sabría que ella es una pecadora, ¿no? ¿Y, ¿Y qué le dijo Jesús a Simón? Te los recuerdo. Por ejemplo, de dos deudores, Sí. no debía 500 dinarios, pero estos 50. Y de cuál estaría agradecido, pero no la deuda no podía. Así. Quiso dar una enseñanza, más bien le dio una enseñanza ahí y luego le pregunta, ¿y qué le contestó Simón a eso? Cuando le cuenta la historia, la parábola de las dos. Jesús le pregunta, ¿quién crees que lo amó más? Y Simón contesta, pues supongo que la persona a quien se le entregó la deuda más grande. Sí. O sea, la lógica la tenía. Simplemente él decía, yo no soy eso. ¿Sí? O sea, no me aplica. O sea, él mismo estaba diciendo la respuesta correcta, pero no se sintió aludido. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque aquí cuando es muy fácil que nosotros hablemos mal, lo hemos dicho muchas veces, no, es que esos fariseos que eran bien cabezones, pero realmente no es más que la muestra del ser humano. ¿Sí? Es muy probable que nosotros si hubiéramos estado ahí, hubiéramos caído en errores de este tipo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a la mujer, Jesús a la mujer? Sí, 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 sí. Y pero antes le dice,
Los pecados son perdonados. tus pecados son perdonados. ¿Cuál fue la reacción de los que estaban ahí en la mesa comiendo, ¿no? Pues, Empezaron a murmurar. ¿y quién era para Sí, perdonar? parafraseando, ¿y él quién se cree? Y solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Sí? Pero Jesús, ¿cómo responde al final del pasaje? ¿Y qué le dice? Le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, Ve en paz. O sea, reafirma. Ahí lo que está diciendo tácitamente está diciendo, yo soy Dios y te perdono. ¿Sí? Y empezaba a manifestar claramente su identidad. Todo se iba orquestando, ¿verdad? Todo era parte del mismo plan de Dios, porque, porque esa manifestación de su divinidad, pues hacía que los fariseos les hirviera la sangre, ¿verdad? Y que estuvieran cada vez más en contra y más en contra y más dispuestos a hacer algo para tumbarlo, para dañarlo, ¿sí? Para derrotarlo, ¿no? Ahora vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Se mueve la gente por intereses personales o es correcto que nos movamos solamente por nuestros propios intereses? ¿Sí? ¿Es correcto que nos movamos por nuestros propios intereses? O sea, ¿qué sucede? Sí sucede. Que la gente digamos que puede ser egoísta, pero no parece que sea lo correcto, No es ¿verdad? correcto. Vaya, no es lo correcto. La Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, que pensemos más en los intereses de los demás. ¿Sí? Pero esto no es lo que el mundo enseña, ¿eh? El éxito del mundo es tú triunfa, tú consigue, tú ten tu éxito, aunque sea a costa de los demás. Pero la Biblia te enseña lo siguiente, dice en este capítulo, o lo quieres leer. ¿El 1 al 4? Del 1 al 4 en Filipenses Sí, 2. yo lo leo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y algún consuelo de amor, y alguna comunión del Espíritu, y algún afecto entrañable, y alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Amén. Y esa es la actitud, ¿sí? Esa es la actitud de un cristiano que está en comunión con el Espíritu. Dice, tenemos en la nueva traducción viviente las mismas preguntas al principio. Dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? Es el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipo. Dice, háganme feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. A ver, entiendan que son un equipo, son una familia, somos el cuerpo de Cristo. Luego dice bien claro, no sean egoístas. Sí, no sean egoístas y no traten de impresionar a nadie. Que yo malentendí. Sí. Cuando decían por intereses propios, cuando está por interés de la palabra de Dios, es válido movernos. Por eso. Sí, no, pues sí, y es válido, ¿no? Es válido. Sí. Por interés, claro, interés es nuevo. Por eso. Sí, así es. Y no, aquí la idea es que cuando te preocupas por lo tuyo. ¿No? Sí. De hecho lo dice más adelante, sean humildes. Dice, humildes ¿en qué sentido? Considerando a los demás como mejores que ustedes y como superiores. Y eso no es nuestro chip natural. Mínimo quiero que me traten igual. Pero manifestamos el amor de Dios cuando estamos en la posición de ayudar o de hacer sentir a alguien como igual y todavía un poco más.
para servir a los demás. No nada más como el mundo enseña, que es, yo tengo, a mí que me sirvan. ¿Sí? Esa es la actitud del mundo. Y es muy fácil caer en eso. Pero no, Dios aquí, como siempre, tiene el chip diferente. ¿Sí? Y nos muestra, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren interesarse en los demás. Yo puedo tener mis problemas, pero Dios aún así me permite cada día ser de consuelo, ser de bendición a alguien más. A lo mejor yo tengo un problema muy fuerte que la persona con la que estoy hablando no me va a poder ayudar, pero a lo mejor yo con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, con un consejo, a lo mejor yo le ayudo. Entonces, esa es la actitud, dejar de ser egoístas. Porque cuando yo empiezo a ver solamente para mi vida, para mis intereses, para mis preocupaciones, para mis necesidades, automáticamente dejo de ver las de los demás. ¿Sí? De hecho, hace unos días aprendí algo bien padre en mi tiempo devocional, que nunca lo había entendido de esa forma. Cuando platicamos de la palabra o de la palabra amor, si queremos entender cuál es lo opuesto, ¿qué palabra se te viene a la mente? Amor y odio. ¿Sí? Creo que siempre lo hemos medido así. Amor y odio. ¿Sí? Como dice, no, del amor, del odio al amor hay un paso y cosas así. ¿Por qué? Porque lo medimos en la misma escala, como si fuera un extremo y el otro. Y tal vez si nos quedamos con la palabra amor, estaríamos bien. Pero cuando ponemos el amor al prójimo, la contraparte no es odiar al prójimo, ¿no? Porque yo puedo no odiarlo, pero tampoco puedo estar amándolo o demostrándole amor. La contraparte del amor al prójimo es el egoísmo, el amor por mí. Y a veces no estamos tan conscientes. Sí, a veces no estamos tan conscientes, porque tal vez decimos, yo no odio a nadie, no le demuestro odio, pero no te interesa. pero tampoco le demuestras amor. Entonces ya no estás cumpliendo el segundo mandamiento, porque estás solo pensando en lo tuyo y en ese egoísmo, que no te permite ver cuáles son las necesidades de los demás. Y no me había caído ese chip antes, y lo entendí de esa forma. Dije, claro, o sea, amar al prójimo, el opuesto no es odiarlo, sino amarme a mí más y dejar de amarlo a él. Porque a veces, al no entenderlo, creemos que estamos bien, pero simplemente no estamos entendiendo dónde está. Y está explícito en el mismo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Verdad? Así es. Bueno, no quisiera abundar tanto en eso, pero es como, sí, claro, tienes que preocuparte, ver por tus cosas, tú estar bien, tú estar en comunión con Dios, pero no dejar de ver como a los demás. Sí, como preocuparte genuinamente por los demás. Te preocupas por ti, también tener la preocupación por tu prójimo. Sí, y al hacerlo así, pues va a implicar a veces sacrificios, ¿verdad? Y voy a estar en una mejor posición o disposición para hacer sacrificios de tu tiempo, de tu conocimiento, a veces de dinero, por alguien más. Porque necesidades ilimitantes todos tenemos, pero a veces con poquito de lo que tú tienes, haces mucho para una persona. Para una persona. ¿Sí? Y hablando en tiempo, ¿eh? O sea, y tiene lógica, porque si todos pensáramos que no pudiéramos, puedes ayudar a alguien. Así es. Ahora, el siguiente punto está buenísimo, es ¿qué es más fácil ver, nuestras faltas o las de los demás? Las de los demás. Somos campeones en ver las faltas del de enfrente. Somos buenos. Pero eso no es más que un error de enfoque, ¿sí? O sea, porque dice Lucas capítulo 6, versículos 41 y 42, se los leo. Dice, ¿y por qué te ocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo,
déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Pero fíjense cómo resalta, no está hablando de las dos astillas, No. no está diciendo, no ves la astilla, ves la astilla de tu amigo y no ves la tuya, no, te está diciendo, ves la astilla de él y no ves el tronco, que es 1000 veces más grande que la astilla. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos problemas y pecados y fallas más grandes que los demás, pero así nos resulta fácil cerrar un ojo, dejar de ver el tronco y por el otro veo la astilla, que es muy pequeña, ¿sí? Pero no es más que la misma actitud del fariseo, que es lo que hizo. Él vio, ella es una pecadora, ¿sí? Pero, ¿y cuáles eran sus fallas? No las quería ver. Esa actitud es la que debemos de cuidarnos porque es prácticamente, es fácil de caer, es muy sutil, ¿verdad? Y sí, claro, que si yo veo el error en mi hermano, pues estoy llamado a exhortarlo para que cambie, ¿no? Sí, pero aquí de lo que te habla no es de alguien que quiere exhortar para que el hermano vuelva al camino. No, aquí está señalando y la actitud es de no ver lo suyo propio. Sí, de no librarse de sí. Propio. Ojo, y la enseñanza no es que tienes que ser perfecto para exhortar a tu vecino, no. Pero sí que estemos conscientes y por eso nos entra la humildad y por eso podemos de alguna forma exhortar en amor porque reconocemos que nosotros también tenemos fallas. Es muy distinto cuando yo voy a exhortar a un hermano creyendo que yo no he fallado y yo no tengo fallas. Es muy peligroso porque estoy tomando una posición incorrecta y a lo mejor le hago un bien a él, pero yo estoy mal delante de Dios. O sea, aquí en este pasaje de Lucas 6, 41 y 42 nos está diciendo eso, que a la hora de juzgar hay que darle suave porque también nosotros tenemos nuestras fallas, ¿sí? Y hacerlo de una manera más amorosa, ¿verdad? A veces, dice aquí, ¿hace la gente juicios a la ligera? Sí. Pues es parte de lo mismo, ¿verdad? Sí. Creo que a veces tenemos esa actitud. Dice la Biblia también en el mismo capítulo 6 de Lucas, pero unos versículos atrás, el 37 y 38, te los leo. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya más lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y habla de esta justicia, digamos, o este balance que tiene que haber a la hora de que yo quiera juzgar a alguien. Tengo que entender y reconocer que también voy a ser juzgado con la misma medida. ¿Sí? Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Dice, den y recibirán. Dice aquí que vas a recibir más de lo que des. Entonces, ¿qué quieres dar? ¿Quieres dar misericordia? ¿Quieres dar amor, bondad, gratitud, humildad? ¿Sí? O quieres dar juicio, quieres dar señalamientos, críticas. ¿Sí? Lo que demos vamos a recibir. ¿Sí? Entonces hay que entender que tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Con nuestra posición a la hora de juzgar un asunto. Dice aquí, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Ojo, este es solamente un pasaje. Otros pasajes, porque en el mundo que te dicen, no juzgues. Y sí, la Biblia enseña, pero también en otra parte nos enseña a juzguen con justo juicio. ¿Sí? O sea, sí hay momentos para decir, tengo que señalar esto que está mal. ¿Sí? Ojo, juzgar no es condenar.
A veces estamos solamente señalando algo que hay que corregirse, porque evidentemente es algo que viola los principios o los mandamientos de Dios. Eso como cristianos tenemos que tomar esa actitud, porque también esa es la cobertura que nos damos. ¿Sí? Cuando tú perteneces a la familia de Dios, tácitamente estás aceptando que si un hermano o una hermana ve un error, un pecado en ti, te lo venga a señalar. Claro, tiene que traer un fundamento bíblico para decirte, mira, aquí la palabra de Dios dice eso y tu comportamiento ha sido así. ¿Sí? Entonces, pero hay que hacerlo siempre con esa actitud, reconociendo que también nosotros hemos recibido el perdón de Dios y la misericordia y la paciencia de Dios. A veces nos desesperamos con las personas porque dejamos de ver la paciencia que Dios tiene con nosotros todos los días. ¿Sí? Sí, a veces Dios te va a enseñar eso. Sí, sí, sí. Cuando no estamos muy conscientes, Dios nos trae recordatorios, ¿verdad? O sea, ya no aguanta esta persona y Dios. Ahora ya me entiendes. Ahora me entiendes, o sea, ¿cómo batallo contigo? O sea, te lo puede decir así, ¿verdad? Muy bien. En este pasaje vimos hay otra enseñanza que puede sacarse de muy, muy importante. Y la siguiente pregunta dice, ¿nuestra sociedad se hace acepción de personas? ¿Sí? ¿Se hace diferencia? Pues sí. Sí. En ventas decimos, no es que como te ven, te tratan. ¿Sí? Pero bueno, ahí tal vez puede aplicar un poco, porque es un ambiente, digamos, que controlado, no sé cómo decirlo. Pero acá el punto es que en general no debemos ser cuidadosos, porque a veces, de manera natural, nos sale muy bien tratar al que anda bien vestido, al que trae un buen carro, sí, al exitoso para el mundo. ¿Sí? Como que tenemos esa naturaleza, tal vez el anhelo de ser así y que así nos traten, bueno, lo manifestamos a veces de esa forma. Y a veces al que tiene poco, al que anda mal vestido, y como que lo menospreciamos y ese es un error garrafal, porque Dios no le interesa nuestra posición económica, ¿verdad? Muchas veces la discriminación es por eso, es por qué tanta capacidad económica tiene. Y Dios obviamente no piensa de esa forma y no y enseña lo contrario, ¿verdad? Dice en el libro de Santiago, capítulo 2 del versículo 1 al 10, voy a leer los primeros versículos. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Dice, versículo 2, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Sí? Y es esta actitud, ¿verdad? De dejar de pensar en los demás y a lo mejor al rico lo trato bien porque a lo mejor me va a favorecer después. ¿Sí? Y entonces ahí ya se rompe lo que debe suceder y con mayor razón dentro de la congregación. Dentro y fuera somos iguales a los ojos de Dios. De hecho, es muy probable que tú te encuentres incluso en la calle con alguien que en el reino va a ser una eminencia, porque no tiene nada que ver si la persona tiene o no tiene hogar, o si tiene o no tiene estudios, o si tiene o no tiene propiedades o bienes materiales. Esto para Dios es transparente. Dios ve el corazón. Y esas sorpresas, les aseguro que las vamos a ver. Nuestros propios ojos van a ver, o sea, decir, wow, esta persona yo me acuerdo de ella. Y mira la posición en la que Dios está. Entonces hay que buscar que no menospreciemos a nada. Sí. Preguntas personales. ¿Tratas a los demás como te gustaría que te trataran? Dice el versículo 31 del capítulo 6 de Lucas que hemos estado comentando. Dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes.
no se puede explicar más claramente. ¿Sí? Entonces hay que recordar esto, son versículos muy prácticos, muy puntuales, muy precisos, ¿verdad? Siempre saber cómo voy a reaccionar ante una adversidad, ante una persona difícil, que es ahí donde somos probados, porque pues con el que te trata muy bien y ahí no le batallas, ¿no? Pero cómo vamos a reaccionar con el que es... Me complica la vida. Así es, el que me complica la vida. Ahora, perdona siempre a los que te ofenden. ¿Qué tan conscientes estamos de la necesidad diaria de perdonar? Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros también. Así es. Entonces, y el Padre Nuestro está diseñado para que sea una oración que la hagas constantemente. Es bíblico el Padre Nuestro. Lo que no es bíblico es la repetición. ¿Sí? Hacerlo como un mantra. Como, eso no es, y después vamos a hablar de acerca de la oración y por qué no debe ser así. Pero sí, lo que dice, lo que enseña el Padre Nuestro es una oración. Los discípulos le decían, enséñanos cómo orar. Dijo, no, pues, si quieren, oren así. Padre Nuestro. Y tiene una enseñanza hermosa el Padre Nuestro. Sí, una oración muy completa. Si la hacemos en ese corazón de Jesús, realmente nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas como el perdón, que eso se tiene que estar pidiendo. Sí, así es. Ahora, ¿valoras en verdad la infinita misericordia de Dios? Y vamos a leer un pasaje en el libro de Nehemías, que es un profeta. Nehemías, Antiguo Testamento, Nehemías 9, versículos 27 al 31. Vamos a leer, se los voy a leer, pero quiero que hagamos un ejercicio, pensando en que nosotros somos el pueblo de Israel. ¿Okay? O sea, nosotros somos ese personaje del pasaje, eso somos nosotros. Dice aquí, así que los entregaste en manos de tus enemigos, quienes los hicieron sufrir, pero en sus momentos de angustia clamaron a ti, y desde el cielo los escuchaste. En tu gran misericordia les enviaste libertadores que los rescataron de sus enemigos. No obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos, y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú los escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Y nosotros así somos, ¿sí? Caemos, luego le pedimos a Dios, ayúdanos, tiene misericordia de nosotros. Pasamos por un tiempo de paz, digamos, de tranquilidad. Sentimos que todo está bien y volvemos a caer. Tal vez en otra cosa, tal vez en otra área. Y luego otra vez clamamos por el perdón de Dios y Dios muestra su misericordia y te vuelve a mostrar el perdón. ¿Sí? Pero entonces aquí la invitación es que siempre estemos conscientes de que esa misericordia es todos los días. Dios está teniendo misericordia de nosotros todos los días. No es como que ya me perdonó y no, hombre, yo ya no necesito nada de que Dios me dé. O sea, lo único que te hace es más consciente de esa necesidad. Pero es todos los días. ¿Sí? Y creo yo que eso nos va a ayudar mucho
a tener una mejor comunicación con Él. Una comunicación, ¿a qué me refiero con una mejor comunicación? Una comunicación más honesta, ¿sí? Porque a veces queremos tomar una postura delante de Dios y Dios dice, ¿really? O sea, ya dime lo que traes realmente, ya dime lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando, ¿sí? Pero quiero mostrarme diferente. Y una cosa es cómo me muestro ante las personas, pero con Dios somos transparentes. Digo, debemos ser transparentes con las personas, pero es mucho más fácil aparentar algo cuando no ando muy bien. Ay, ¿cómo andas? No, más o menos. Pero con Dios se trata de ser realmente honestos, ¿sí? Para que realmente Dios pueda obrar en nuestro corazón. Porque cuando yo no acepto mis propios errores, pues no va a haber un cambio. Porque, ¿sí? Estoy atorado y aferrado a una posición en donde yo quiero mostrarme como que no necesito arrepentimiento o cambiar. Y Dios dice, pues es que no te das cuenta. Entonces, nomás nos conviene estar conscientes de la misericordia de Dios porque la vamos a estar necesitando todos los días, constantemente, ¿no? ¿Eres agradecido con Dios por el perdón de tus pecados? Esto dice en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Dice versículo 7, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y esta es la actitud que debemos mantener, este agradecimiento, está reconociendo que Dios nos ha perdonado, ¿sí? Que Dios tuvo misericordia de nosotros y que nos alegremos por eso, porque ¿qué mayor regalo podemos recibir que Dios nos diga, ya estamos bien tú y yo? ¿Sí? Porque antes dice la Biblia que antes de creer éramos enemigos a los ojos de Dios. Sin saberlo y sin creerlo, porque quiero medirme bajo mis propios estándares y esos no son los estándares de Dios. Pero cuando yo reconozco que he fallado y que necesito del perdón de Dios, ahí es donde empieza Dios a derramar esa alegría en mi corazón y ese agradecimiento. Y ese agradecimiento se debe manifestar en obras de arrepentimiento, ¿verdad? En obras que muestren que yo quiero agradar a Dios, incluso después de haber sido perdonado, ¿sí? Porque sigo consciente de esa necesidad del perdón. Y ya para terminar, como conclusión, les quiero comentar que el amor se desborda como una reacción natural al perdón, como lo vimos en el pasaje. ¿Sí? Y el amor también va derivado del efecto o del efecto de la fe genuina, ¿no? Pero solo los que reconocen la profundidad de su pecado pueden apreciar todo el perdón que Dios les ofrece. Jesús rescata a todos sus seguidores de la muerte eterna, sea que alguna vez fueran malvados en extremo o fueran convencionalmente buenos. Todos, todos vamos a necesitar del perdón de Dios si queremos estar en su presencia, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en estos temas queremos compararnos, no, pues, es que ¿a poco Hitler sí va a ser perdonado o no? Si hubiera arrepentido, sí es perdonado. Porque no tienes que ser, o sea, no, a los ojos de Dios no somos buenos, ¿sí? Tal vez somos buenos para entre nosotros, o somos buenos al nivel de, puedo estar fuera de la cárcel, pero a los ojos de Dios Él juzga incluso nuestras actitudes, nuestras cuestiones del corazón, nuestras cuestiones más íntimas, ¿no? Y Él no hace una diferencia. Dios tiene misericordia de todos. Y a ti que verás este video, posteriormente te tengo un mensaje especial de Dios para tu corazón, y es este. Dios desea que reconozcas que has pecado contra Él y desea que te arrepientas para darte perdón de pecados, salvación del juicio venidero y darte vida eterna junto a Él. Si hoy crees que Jesús es Dios, que vino a la tierra para mostrarnos al Padre, que entregó su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados,
que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, y lo aceptas como Señor y Salvador, serás salvo y pasarás a formar parte de la familia de Dios. Este es su plan de Dios desde el principio y anhela que disfrutes el regalo que hoy te ofrece. Siempre ha sido su deseo y hoy tienes la oportunidad de hacerlo válido para tu vida. Si tú quieres tomar una decisión de seguir a Cristo, te invitamos a que nos busques en este canal de YouTube y podemos ayudarte en este proceso. Que Dios te bendiga. Gracias.